En Navidad, mi nuera me dejó afuera con la puerta trancada. Caminé hasta la estación bajo la nieve. Cuando vi a un señor juntando monedas para pagar el pasaje, le di mis últimos $5 y me quedé con hambre. 2 horas después, un Bentley se detuvo a mi lado. El señor bajó, me extendió la mano y dijo 3 palabras. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El frío me atravesó los huesos cuando escuché el sonido del cerrojo deslizándose del otro lado de la puerta. Era Nochebuena, las 8:30 de la noche, y acababa de ser expulsada de lo que había sido mi hogar durante los últimos 5 años. Mamá necesita aprender a respetar los límites. Había dicho a Maya apenas unos minutos antes, con esa sonrisa fría que había perfeccionado desde que se casó con mi hijo José Luis. Sus palabras resonaban aún en mis oídos mientras permanecía parada en el porche, sintiendo cómo la nieve se acumulaba sobre mis hombros. Todo había comenzado tan inocentemente. Yo estaba en la cocina, preparando el relleno para el pavo, cuando escuché a Amaya hablando por teléfono en la sala. Su voz tenía ese tono suave y manipulador que reservaba para ciertas conversaciones. No te preocupes, cariño. Ella no estará aquí mucho más tiempo. José Luis finalmente está entendiendo que una casa no puede tener 2 reinas. Me quedé inmóvil, con las manos cubiertas de masa, sintiendo cómo algo se quebraba en mi pecho. Después de 5 años viviendo con ellos, después de haber vendido mi pequeño apartamento para ayudarlos con el enganche de esta casa, después de cuidar a sus hijos cuando estaban enfermos y limpiar cada rincón de este lugar como si fuera mío. Seguía siendo una intrusa. Cuando Amaya colgó el teléfono, no pude evitarlo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿2 reinas? Pensé que esto era también mi hogar. La expresión en su rostro cambió instantáneamente. Los ojos se le endurecieron, y esa máscara de nuera perfecta que mantenía delante de José Luis se desvaneció por completo. Tu hogar, repitió lentamente, como si las palabras fueran algo sucio. Rosalinda, tú vives aquí por caridad, no porque tengas algún derecho. Sentí que las piernas me temblaron. Durante 63 años había enfrentado muchas cosas. La muerte de mi esposo cuando José Luis tenía apenas 18 años. Trabajar dobles turnos para mantenerlo en la universidad. Los sacrificios silenciosos que toda madre hace sin esperar reconocimiento. Pero esto era diferente. Yo ayudé a pagar esta casa. Susurré, mi voz apenas audible. Con tu pequeña pensión de $850, se burló. José Luis gana 10 veces eso. ¿Realmente crees que tu contribución importa? Fue entonces cuando José Luis apareció en la cocina. Mi corazón se llenó de esperanza por un momento. Mi hijo, el niño al que había criado sola, el hombre que me había prometido que siempre tendría un lugar en su familia. Seguramente él pondría fin a esta crueldad. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, pero su tono no era de preocupación. Era de molestia, como si hubiéramos interrumpido algo importante. Tu madre está siendo irrespetuosa otra vez, dijo Amaya, y la facilidad con la que mintió me dejó sin aliento. José Luis me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Cansancio. Como si yo fuera una carga que había estado llevando demasiado tiempo. Mamá, tal vez sería mejor si fueras a visitar a la tía Carmen esta noche, solo para que las cosas se calmen. José Luis, mi voz se quebró. Es Nochebuena. Lo sé, pero... Tu hijo tiene razón, interrumpió Amaya. Creo que todos necesitamos un poco de espacio, especialmente en una fecha tan especial para nuestra familia nuclear. Nuestra familia nuclear. Como si yo no hubiera sido la que lo cuidó cuando tenía fiebre. Como si no hubiera sido la que trabajó hasta agotarse para darle la mejor educación posible. Como si 20 años de sacrificios hubieran sido borrados por 5 años de matrimonio. Pero la tía Carmen vive a 40 millas de aquí, protesté débilmente. No tengo carro. Hay autobuses, dijo Amaya con indiferencia, y estoy segura de que Carmen estará encantada de verte. José Luis no dijo nada.
Se quedó ahí parado, con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada como si fuera un extraño. Subí a mi habitación con piernas temblorosas y empaqué algunas cosas en una bolsa pequeña. Mis manos temblaban tanto que apenas podía doblar la ropa. Cuando bajé, ellos estaban en la sala, hablando en voz baja. Se callaron cuando me vieron. «Llama cuando llegues», dijo José Luis sin mirarme a los ojos. Amaya sonrió, pero había algo cruel en esa sonrisa. Algo que me decía que esto no era temporal, que esta era su manera de deshacerse de mí permanentemente. Cuando salí al porche y escuché esa cerradura, supe que tenía razón. La nieve caía más fuerte ahora, y el viento cortante de Cleveland atravesaba mi abrigo viejo como si fuera papel. Revisé mi cartera, $5 y algo de cambio, apenas suficiente para el autobús. No tenía teléfono celular. Había cancelado el plan hace meses para ahorrar dinero. La casa de la tía Carmen estaba demasiado lejos para caminar, y era demasiado tarde para tocar puertas de vecinos. Caminé lentamente hacia la estación de autobuses, cada paso hundiéndose en la nieve. Mis zapatos, que ya tenían agujeros en las suelas, se empaparon inmediatamente. El frío me calaba hasta los huesos, pero el dolor en mi pecho era peor que cualquier molestia física. La estación de Greyhound estaba casi vacía. Solo unas pocas almas perdidas como yo, esperando autobuses que probablemente llegarían tarde debido a la tormenta. Me senté en un banco de metal que estaba helado, sosteniendo mi bolsa contra mi pecho, como si fuera un escudo. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor, tal vez unos años mayor que yo, estaba parado frente a la máquina expendedora de boletos. Vestía un abrigo gastado y botas viejas, y tenía las manos llenas de monedas sueltas. Las contaba una y otra vez, pero era evidente que no tenía suficiente. Lo observé durante varios minutos. Cada vez que contaba, su expresión se hacía más desesperada. Otros pasajeros pasaban a su lado, algunos lo miraban con lástima, otros simplemente lo ignoraban, pero nadie se detuvo a ayudar. Algo en mi pecho se apretó. Aquí estaba yo, sintiéndome abandonada y traicionada, pero al menos tenía dinero para un boleto. Este hombre, que claramente había estado luchando contra el frío tanto tiempo como yo, no tenía ni eso. Me levanté lentamente y caminé hacia él. «Disculpe», dije suavemente. Levantó la vista y vi que tenía ojos bondadosos, aunque cansados. Su cabello era completamente blanco y sus mejillas estaban rojas por el frío. «¿Necesita ayuda?» «Oh, no, señora», sonrió débilmente. «Solo estoy un poco corto. Necesito $5 para el boleto, pero solo tengo $3.60. Miré las monedas en mi cartera. $5. Exactamente lo que necesitaba para mi propio viaje. Si se los daba a él, me quedaría varada aquí hasta mañana, sin dinero, sin lugar a donde ir. Pero algo en sus ojos me recordó a mi propio padre, que había muerto cuando yo tenía 30 años. Recordé todas las veces que había estado en situaciones difíciles, esperando que alguien mostrara un poco de bondad. «Aquí tiene», le extendí los $5. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señora, no puedo aceptar esto. ¿Y usted cómo va a llegar a casa?» Casa. La palabra me dolió. Ya no tenía una casa a donde ir. «Estaré bien», mentí. «Alguien vendrá por mí». Sabía que no era verdad. No tenía a nadie que viniera por mí. Pero en ese momento, ayudar a este extraño se sentía más importante que mi propia situación desesperada. «¿Está segura?» Asentí, forzando una sonrisa. Tomó el dinero con manos temblorosas. «No sé cómo agradecerle. Usted es un ángel». «Todos necesitamos ayuda a veces», respondí. Compró su boleto y se dirigió hacia la plataforma. Antes de desaparecer, se volvió una vez más. «Su bondad no será olvidada», dijo con una intensidad que me sorprendió. Volví a mi banco, ahora sin dinero y sin opciones. La estación se fue vaciando gradualmente hasta que quedé prácticamente sola. El empleado de la ventanilla me miró con lástima, pero no podía hacer nada por mí sin dinero. Me quedé allí sentada,
viendo caer la nieve a través de las ventanas manchadas, preguntándome cómo había llegado a este punto. A los 63 años, sin hogar, sin familia que me quisiera, sin nadie que se preocupara por si vivía o moría. Las luces de la estación parpadearon. Era casi medianoche de Nochebuena. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor potente afuera. Luces brillantes iluminaron las ventanas, seguidas por el sonido de puertas de automóvil cerrándose. Pensé que tal vez era el último autobús de la noche, aunque llegaba muy tarde. Pero cuando las puertas de la estación se abrieron, no fue un conductor de autobús quien entró. Era el hombre al que había ayudado, pero ahora vestía un abrigo de lana impecable y zapatos de cuero brillante. Detrás de él, a través de la puerta de cristal, pude ver un Bentley negro estacionado en la acera. «Señora», dijo el hombre, acercándose con pasos seguros que resonaban diferente ahora en el suelo de baldosas. «Creo que tenemos una conversación pendiente». Me quedé paralizada en el banco, sintiendo como si estuviera en un sueño extraño. El hombre que había estado contando monedas sucias apenas 2 horas antes, ahora se veía como si hubiera salido de la portada de una revista de negocios. Pero eran los mismos ojos bondadosos, la misma sonrisa cálida. «Yo no entiendo», murmuré. «Mi nombre es Manuel Estrada». Se sentó en el banco a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Y debo pedirle disculpas por el engaño». «¿Engaño?». «Verá, señora». «Rosalinda», susurré automáticamente. «Rosalinda», repitió, y mi nombre sonó diferente en su voz, como si fuera algo precioso. Yo no necesitaba esos $5 para el autobús. Sentí que mi estómago se hundía. Por supuesto, era demasiado bueno para ser verdad. Había sido estafada por un hombre que probablemente había estado actuando toda la noche. «Entiendo», dije, tratando de mantener la voz estable. «Supongo que fue ingenua de mi parte». «No, no». Sus ojos se llenaron de algo que parecía dolor genuino. «No lo entiende». Yo. «Bueno, esto va a sonar extraño, pero llevo años haciendo esto. ¿Robando dinero a personas desesperadas?». Todo lo contrario. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas, probando la bondad de las personas cuando están en su momento más vulnerable. Lo miré con confusión. Nada de esto tenía sentido. «Mi esposa murió hace 10 años», continuó, y ahora su voz tenía un tinte de tristeza real. «Carolina era la persona más generosa que conocí. Siempre ayudaba a extraños, incluso cuando nosotros mismos estábamos pasando dificultades. Después de que ella murió, me volví cínico, amargado. Pensé que la bondad había muerto con ella. Algo en su tono me tocó profundamente. Reconocí ese dolor, esa sensación de pérdida que cambia la forma en que ves el mundo. ¿Y entonces? Entonces comencé a hacer esta prueba. Me visto como alguien necesitado, me paro en estaciones de autobús, en esquinas de calles, en parques, y espero a ver si alguien me ayuda. En 10 años, Rosalinda, solo 32 personas se detuvieron a ayudarme. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. 32 personas en 10 años. El mundo realmente estaba tan roto como me había parecido esta noche. «Pero usted», continuó, «usted no solo se detuvo, usted me dio lo único que tenía, sus últimos $5, cuando era evidente que usted misma estaba en una situación desesperada». «¿Cómo sabía que eran mis últimos $5? «Su bolso», señaló suavemente. Lo revisó 3 veces antes de acercarse a mí. Y después, cuando le pregunté cómo iba a llegar a casa, vi la verdad en sus ojos. «Usted no tenía forma de irse de aquí». Me quedé en silencio, procesando todo esto. Afuera, la nieve seguía cayendo y el Bentley esperaba como algo salido de un cuento de hadas. «¿Qué quiere de mí?», pregunté finalmente. «Primero, quiero llevarla a un lugar cálido y seguro esta noche. Y luego, bueno, me gustaría contarle sobre mi propuesta». «¿Propuesta?». «Soy dueño de una cadena de hogares para personas mayores, Rosalinda. Paradise Gardens. Tal vez haya escuchado de nosotros.
Por supuesto que había escuchado de Paradise Gardens. Eran famosos en todo Ohio por ser los asilos más lujosos y bien administrados del estado. Solo las personas muy adineradas podían permitirse vivir allí. Necesito a alguien que administre nuestros programas de actividades y bienestar emocional. Alguien que realmente entienda lo que significa cuidar a otros, no por dinero, sino porque es lo correcto. Pero yo no tengo experiencia en eso, protesté. ¿No? Sonrió. ¿Cuántos años cuidó a su familia, Rosalinda? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Cuidé a mi esposo durante sus últimos años cuando el cáncer se lo llevó lentamente. Cuidé a José Luis cuando era niño, adolescente, y aún después cuando se convirtió en adulto y seguía necesitando mi apoyo emocional y financiero. Cuidé de Amaya al principio, cuando fingía que me quería como una segunda madre. Toda mi vida, susurré. Exactamente. Y apuesto a que nunca recibió el reconocimiento que merecía por eso. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. No lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo. Alivio, tal vez. O reconocimiento. Era la primera vez en años que alguien veía realmente lo que había dado. ¿Por qué yo?, pregunté. Hay muchas personas cualificadas que... Porque las personas cualificadas saben cuidar cuerpos, Rosalinda. Usted sabe cuidar almas. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. Podía escuchar el viento ulular afuera, y me di cuenta de que ya no sentía frío. Por primera vez en meses, tal vez años, sentía algo parecido a la esperanza. «Venga conmigo esta noche», dijo Manuel suavemente. «Tengo una habitación de huéspedes en mi casa. Mañana, si quiere, le mostraré Paradise Gardens. Si decide que no es para usted, la llevaré a donde quiera ir, sin preguntas. ¿Y si decido que sí es para mí? Entonces tendrá un trabajo que paga $2,500 al mes, una hermosa suite en nuestras instalaciones y la oportunidad de hacer que los últimos años de las personas sean los mejores de sus vidas. $2,500 al mes. Era más dinero del que había visto junto en años, pero no era el dinero lo que me tentaba. Era la posibilidad de propósito, de ser necesitada, no por conveniencia o culpa, sino porque tenía algo valioso que ofrecer. «¿Qué hay de mi familia?», pregunté, aunque las palabras me dolieron al salir. Manuel me miró con comprensión. ¿La familia que la dejó afuera en Nochebuena? ¿La familia que la hizo sentir como una carga? Pensé en José Luis, en cómo había evitado mis ojos cuando me pidió que me fuera. Pensé en Amaya, en años de comentarios pequeños y crueles que se habían acumulado hasta formar una montaña de resentimiento. Pensé en todos los sacrificios que había hecho, todos los sueños que había abandonado, todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías. Mi esposo murió cuando José Luis tenía 18 años, comencé, y me sorprendí hablando. Carlos era electricista. Buen hombre, trabajador. Nunca tuvimos mucho dinero, pero éramos felices. Cuando murió, José Luis tenía una beca parcial para la universidad. Pero no era suficiente. Manuel asintió, escuchando con atención real. Trabajé en 3 empleos diferentes para mantenerlo. Limpieza de oficinas por las noches, cuidado de niños durante el día, y los fines de semana trabajaba en una lavandería. José Luis nunca tuvo que preocuparse por dinero. Nunca tuvo que trabajar mientras estudiaba. Se graduó con honores. ¿Y después? Después consiguió un buen trabajo en una empresa de contabilidad. Se casó con Amaya, compraron una casa. Yo vivía sola en un apartamento pequeño, pero estaba orgullosa. Había logrado darle una buena vida. ¿Qué cambió? Amaya quedó embarazada. Necesitaban ayuda con los gastos y yo vendí mi apartamento para ayudarlos con el enganche de su casa. Pensé que sería temporal, que viviría con ellos solo hasta que se estabilizaran financieramente. Pero nunca se estabilizaron. Oh, sí se estabilizaron, hace 3 años. Pero para entonces yo ya me había vuelto conveniente. Cuidaba a los niños, limpiaba la casa, cocinaba. Era como tener una empleada doméstica gratis que también pagaba parte de las cuentas con su pensión. ¿Y José Luis permitía esto?
La pregunta me dolió porque tocaba la herida más profunda. José Luis. Cambió. Al principio, cuando éramos solo él y yo contra el mundo, éramos un equipo. Pero Amaya es muy inteligente, muy sutil. Nunca me insultaba directamente delante de él, solo pequeños comentarios. Tu madre parece cansada. Tal vez debería descansar más en su habitación. Tu madre tiene ideas muy anticuadas sobre cómo criar niños. Tu madre se está haciendo mayor. ¿No crees que necesita más supervisión? Lo fue envenenando contra usted. Lentamente. Tan lentamente que ninguno de los dos se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hasta que una mañana me desperté y mi propio hijo me miraba como si fuera una extraña molesta que había estado viviendo en su casa demasiado tiempo. Las lágrimas cayeron más fuerte ahora. Era la primera vez que había puesto en palabras lo que había estado sintiendo durante años. Esta noche, cuando Amaya me dijo que una casa no puede tener dos reinas, y José Luis no me defendió, supe que había perdido a mi hijo para siempre. Manuel extendió su mano y la puso suavemente sobre la mía. Tal vez no lo haya perdido, Rosalinda. Tal vez solo necesite encontrarse a sí mismo primero. ¿Qué quiere decir? A veces, cuando las personas que amamos nos lastiman, la mejor respuesta no es luchar por ellos. A veces es demostrarles quiénes somos realmente, viviendo una vida tan plena y auténtica que no puedan ignorar nuestro valor. Miré hacia las ventanas donde el Bentley esperaba, luego de vuelta a Manuel. ¿Realmente cree que puedo hacer esto? ¿Empezar de nuevo a los 63 años? Rosalinda. Su voz era firme y segura. Creo que usted ha estado preparándose para esto toda su vida. Solo necesitaba la oportunidad correcta. Me levanté lentamente del banco, mis piernas aún un poco temblorosas por el frío y las emociones. Está bien, dije. Vamos a ver qué pasa. Mientras caminábamos hacia la puerta, Manuel se detuvo. Una cosa más, Rosalinda. En Paradise Gardens tenemos una política muy estricta sobre las visitas familiares. ¿Cuál es? Solo permitimos visitas de personas que tratan a nuestros residentes con respeto y amor genuino. Es sorprendente cuántas familias de repente se vuelven muy atentas cuando se dan cuenta de que ya no pueden aprovecharse de sus seres queridos. Algo en su tono me hizo pensar que sabía exactamente lo que iba a pasar en las próximas semanas. Y por primera vez en años, no me asustaba la idea del cambio. Me asustaba la posibilidad de que las cosas se quedaran igual. La casa de Manuel era todo lo que la mía nunca había sido. Silenciosa, elegante, llena de una paz que no sabía que existía. Esa primera noche dormí en una cama con sábanas de algodón egipcio, en una habitación que olía a lavanda en lugar del aroma artificial de canela que Amaya rociaba obsesivamente por toda la casa. Por primera vez en años, no me desperté con nudos en el estómago. La mañana siguiente, Manuel me llevó a Paradise Gardens. Bienvenida a su nuevo hogar, dijo mientras pasábamos por las puertas de hierro forjado. No era lo que había imaginado cuando pensaba en un asilo. Los jardines realmente parecían un paraíso. Senderos serpenteantes bordeados de rosas, fuentes pequeñas que creaban una sinfonía suave de agua corriente, y bancas de mármol colocadas estratégicamente bajo árboles centenarios. El edificio principal era de ladrillo rojo con ventanas enormes que permitían que la luz natural inundara cada habitación. 75 residentes, explicó Manuel mientras caminábamos por el vestíbulo principal. Edad promedio, 78 años. Pero aquí no tratamos a las personas como si fueran números en una lista de espera para la muerte. Tratamos a cada residente como si fueran nuestros propios abuelos. Me presentó a la directora, una mujer cálida llamada Patricia, que me explicó mis responsabilidades. Organizaría actividades, pero no las típicas sesiones de bingo aburridas que había visto en otros lugares. Aquí se trataba de conexiones reales, clubes de lectura, clases de arte, sesiones de música donde los residentes compartían las canciones de sus juventudes. La señora Henderson era pianista de concierto, me dijo Patricia, señalando a una mujer elegante que tocaba un piano de cola en la sala principal. Ahora da lecciones a otros residentes. El señor Martínez era chef en un restaurante famoso de Nueva York. Dirige nuestras clases de cocina los martes.
¿Clases de cocina? Cada persona aquí tiene una vida llena de experiencias, Rosalinda. Nuestro trabajo no es mantenerlos vivos, sino ayudarlos a seguir viviendo. Mientras recorríamos las instalaciones, me sentí como si hubiera entrado en un mundo diferente. Los residentes no estaban sentados en sillas de ruedas mirando televisión todo el día. Estaban plantando tomates en el jardín comunitario, pintando acuarelas en el estudio de arte, jugando ajedrez en la biblioteca llena de libros de verdad. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. Patricia sonrió. ¿Qué tal ahora? Mi primera semana en Paradise Gardens pasó como un sueño. Despertar cada mañana con propósito, pasar mis días rodeada de personas que apreciaban mi presencia en lugar de tolerarla, dormir cada noche sabiendo que había hecho una diferencia en la vida de alguien. Era una sensación tan extraña que al principio pensé que era demasiado buena para ser real. Pero era real, y por primera vez en décadas yo era real también. El viernes por la mañana, una semana después de Navidad, estaba ayudando a la señora Chen con un rompecabezas de 1000 piezas cuando Patricia se acercó a nuestra mesa. «Rosalinda, hay alguien aquí preguntando por usted». Mi estómago se hundió. Sabía quién era antes de verlo. José Luis estaba parado en el vestíbulo, vestido con su traje de trabajo, pero se veía diferente, más delgado tal vez, definitivamente más nervioso. Sus ojos recorrían el lugar con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido vergüenza. «Hola, mamá», dijo cuando me acerqué. La palabra mamá sonó extraña en su voz, como si hubiera estado practicando cómo decirla. «José Luis, ¿cómo me encontraste?» «No fue fácil. Tuve que contratar a un investigador privado». «Un investigador privado». Había gastado dinero que probablemente no tenía para encontrarme, pero no había levantado un dedo para detener a Amaya cuando me echó de la casa. «¿Qué quieres?» «Quiero. Necesito hablar contigo. ¿Podemos ir a algún lugar privado?» Patricia nos dirigió a una pequeña sala de conferencias. José Luis se sentó al otro lado de la mesa, sus manos nerviosamente jugando con su anillo de matrimonio. «Esto es muy elegante», dijo mirando alrededor. «Debe ser caro. No me cuesta nada. Trabajo aquí». Sus ojos se agrandaron. «¿Trabajas aquí?» «Pero pensé que...» Amaya dijo que probablemente estabas en un refugio o algo así. Por supuesto que Amaya había dicho eso. Probablemente había estado contando a todo el mundo qué patética era la madre de su esposo. Bueno, Amaya se equivocó. «Mamá, sobre esa noche, Navidad». Yo. «¿Qué pasa, José Luis? ¿Finalmente te diste cuenta de que lo que hicieron estuvo mal?» «Sí. No. Es complicado». Siempre era complicado con José Luis. Nunca podía tomar una posición clara sobre nada que pudiera molestar a Amaya. «Mamá, estamos en problemas». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. «¿Qué tipo de problemas?» «Problemas de dinero. Grandes problemas. La empresa donde trabajo está recortando personal. Me dijeron que probablemente me despidan el próximo mes». Sentí un destello de algo que podría haber sido satisfacción, pero lo empujé hacia abajo. Este era mi hijo, sin importar lo que hubiera hecho. «Lo siento mucho por eso». «Tenemos una hipoteca de $3,200 al mes, mamá, y con las tarjetas de crédito que Amaya ha estado usando. Debemos $45,000. $45,000. La cantidad me dejó sin aliento. ¿En qué había estado gastando Amaya ese dinero? ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Bueno, pensamos. Esperábamos que tal vez podrías venir a casa, ayudarnos a salir de esto». «¿Con qué dinero, José Luis? Mi pensión es de $850 al mes. ¿Cómo va eso a resolver una deuda de $45,000? Bueno, también podrías. Tal vez podrías conseguir un préstamo. O vender algo. O...» Se detuvo, claramente dándose cuenta de lo ridículo que sonaba. «José Luis», dije lentamente, ¿realmente viniste aquí a pedirme que arregle los problemas financieros que ustedes crearon? «No es solo culpa nuestra», explotó. «Tú vivías con nosotros gratis. Si hubieras pagado una renta real en lugar de solo $850 al mes, tal vez no estaríamos en esta situación».
La audacia de esa declaración me dejó sin palabras por un momento. Yo pagué $30,000 para el enganche de esa casa, José Luis. $30,000 que conseguí vendiendo mi propio hogar. Eso fue hace 5 años. ¿Y? Y desde entonces has estado viviendo prácticamente gratis. Cuidando a tus hijos, limpiando tu casa, cocinando tus comidas, pagando una parte de tus cuentas. ¿Eso no vale nada para ti? No es lo mismo que pagar renta real. Me levanté de la silla, sintiendo una calma extraña llenando mi pecho. Tienes razón, José Luis, no es lo mismo, es mucho más valioso, pero claramente ustedes nunca lo vieron de esa manera. Mamá, no seas dramática, solo necesitamos ayuda temporal. No. ¿Qué? Dije que no. Pero somos tu familia. ¿Familia? Dejé escapar una risa amarga. ¿La familia que me echó a la calle en Nochebuena? ¿La familia que no se molestó en llamar para ver si había llegado sana y salva a algún lugar? ¿La familia que asumió que estaría en un refugio y no les importó? Sabíamos que estarías bien. Siempre te las arreglas. Ah, ya veo. Siempre me las arreglo. Así que no tienen que preocuparse por mí. No tienen que tratarme con respeto o consideración. Solo tienen que esperarse hasta que me las arregle para luego venir a pedirme que arregle sus problemas también. José Luis se quedó en silencio, su cara poniéndose roja. ¿Dónde está Amaya?, pregunté. ¿Por qué no vino contigo? Ella piensa que esto es humillante, venir a pedirte ayuda. Pero no fue humillante echarme de mi hogar. Esa no era tu hogar, gritó. Era nuestra casa. Tú solo vivías ahí. Las palabras colgaron en el aire como una bofetada. Finalmente había dicho lo que realmente pensaba. Para él, yo nunca había sido parte de su familia. Había sido una inquilina conveniente que también proporcionaba servicios domésticos gratuitos. Tienes razón, dije calmadamente. No era mi hogar, y ahora tengo uno real. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tengo un trabajo que amo, gente que me aprecia y un lugar donde pertenezco. Por primera vez en años, soy feliz. Pero nosotros te necesitamos. No, José Luis, ustedes necesitan mi dinero. Es diferente. Eso no es justo. ¿No es justo? Mi voz subió de volumen. ¿Sabes lo que no es justo? Sacrificar toda tu vida por un hijo solo para descubrir que él te ve como una carga. Trabajar 3 empleos para que él pueda ir a la universidad, solo para que él permita que su esposa te trate como basura. Dar cada centavo que tienes para ayudarlos a comprar una casa, solo para ser echada de esa casa como si fueras un perro callejero. José Luis se quedó callado, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo. No, José Luis, ya no más. Hice mi trabajo como madre, te crié, te eduqué, te amé incondicionalmente, pero ya no soy responsable de arreglar tu vida. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Lo que hacen todos los adultos cuando tienen problemas financieros. Buscan ayuda profesional, hablan con el banco, consideran la bancarrota, venden la casa y se mudan a algo que puedan pagar. Aprenden a vivir con sus propios medios. No podemos perder la casa. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque Amaya no podría soportarlo. Todos sus amigos viven en casas bonitas. Y ahí estaba la verdad. Esto no se trataba de necesidad real. Se trataba de mantener las apariencias de Amaya. Entonces tal vez es hora de que Amaya consiga un trabajo. Ella no puede trabajar. Tiene que cuidar a los niños. Yo trabajé 3 empleos mientras te criaba sola, José Luis. Amaya puede conseguir trabajo de medio tiempo mientras los niños están en la escuela. Es diferente. No, no lo es. La única diferencia es que Amaya nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones, porque siempre ha tenido a alguien más pagando por sus errores. José Luis se puso de pie bruscamente. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. Y yo no puedo creer lo ciega que estaba antes. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que finalmente veo a mi hijo como realmente es, no como el niño que crié con tanto amor, sino como el hombre en el que decidiste convertirte.
Y francamente, José Luis, no me gusta lo que veo. Sus ojos se llenaron de una ira que no había visto desde que era adolescente. Bien, perfecto. Quédate en tu palacio de viejos, pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que has perdido a tu única familia real. Mi única familia real está aquí, dije calmadamente, con personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. José Luis se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Amaya tenía razón sobre ti. ¿Qué dijo Amaya? Dijo que eras una manipuladora, que usabas la culpa para controlarnos, que fingías ser la mártir perfecta, pero que en realidad eras egoísta. Cada palabra era como un cuchillo, pero extrañamente, no me dolían tanto como esperaba. Y tú le creíste. Sí, le creí. Y tenía razón. Mira cómo nos estás abandonando ahora cuando más te necesitamos. José Luis, dije suavemente, si realmente crees que soy manipuladora, egoísta y falsa, entonces deberías estar feliz de que me haya ido. Deberías estar celebrando que ya no tienes que lidiar conmigo. Se quedó paralizado por un momento, claramente dándose cuenta de la contradicción en su lógica. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Sí, José Luis, sí ha terminado. Después de que se fue, me quedé sentada en esa pequeña sala de conferencias durante mucho tiempo. Patricia entró después de un rato y se sentó a mi lado. ¿Está bien? Sí, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Creo que finalmente estoy bien. Esa noche, mientras cenaba en el comedor elegante de Paradise Gardens, rodeada de personas que habían vivido vidas plenas y ahora estaban disfrutando de sus años dorados con dignidad, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida adulta, no me sentía culpable. No me sentía culpable por no rescatar a José Luis de sus problemas financieros. No me sentía culpable por elegir mi propia felicidad sobre sus demandas. No me sentía culpable por finalmente poner límites. Pero sabía que esto no había terminado. Conocía a José Luis y conocía a Amaya. Cuando las personas como ellos no consiguen lo que quieren con la primera táctica, simplemente cambian a una diferente. Y tenía la sensación de que la próxima táctica sería mucho peor. 3 meses después de empezar en Paradise Gardens, mi vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado. No solo tenía un trabajo que amaba, sino que había encontrado mi vocación verdadera. Los residentes no me veían como una empleada, me veían como familia. Y por primera vez en años, yo también me sentía como familia. La señora Henderson, la pianista retirada, se había convertido en mi confidente más cercana. A los 82 años, tenía una sabiduría que venía de haber vivido una vida plena y auténtica. «Mira tus manos, querida», me dijo una tarde mientras tomábamos té en la terraza. «Ya no las tienes agrietadas y rojas de tanto limpiar la casa de otras personas». Tenía razón. Mis manos se habían suavizado. Mi espalda ya no me dolía constantemente de cargar bolsas pesadas del mercado para una familia que rara vez me agradecía. Incluso mi rostro se veía diferente en el espejo. Las líneas de preocupación alrededor de mis ojos se habían suavizado, reemplazadas por algo que no había visto en años: serenidad. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado atrás tu vida anterior?, le pregunté. Querida, sonrió, sus ojos brillando con humor. No dejé atrás mi vida. Finalmente comencé a vivirla. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante décadas, había estado tan ocupada cuidando a otros que había olvidado cuidarme a mí misma. Ahora, con mi salario de $2,500 al mes y sin gastos de vivienda o comida, por primera vez en mi vida tenía seguridad financiera real. Había abierto una cuenta de ahorros y cada mes ponía dinero para mi futuro. Pero más importante que la estabilidad financiera era la estabilidad emocional. Aquí, mi opinión importaba. Los residentes me buscaban para consejo, para conversación, para compañía. Manuel había notado mi talento para conectar con personas que se sentían olvidadas y me había dado cada vez más responsabilidades. Rosalinda, me había dicho la semana anterior, estoy pensando en expandir nuestro programa a otros Paradise Gardens en el estado.
¿Te interesaría ser la directora regional de bienestar emocional? Directora regional. Yo, que había pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome invisible, ahora tenía la oportunidad de liderar un programa que afectaría las vidas de cientos de personas mayores en todo Ohio. Sí, había respondido sin dudar. Me interesaría mucho. Era un viernes por la tarde de abril, cuando todo cambió otra vez. Estaba en mi oficina pequeña pero elegante, revisando las evaluaciones de bienestar de nuestros residentes, cuando Patricia tocó la puerta. Rosalinda, hay visitas para usted en el vestíbulo. Una mujer joven con 2 niños. Mi estómago se hundió. Sabía exactamente quién era. Amaya estaba parada en el vestíbulo principal, pero se veía muy diferente de la última vez que la había visto. Su cabello, usualmente perfecto, estaba desarreglado y recogido en un moño descuidado. Llevaba jeans y una camiseta simple en lugar de su ropa de diseñador habitual. Pero lo más impactante eran los niños. Miguel, de 8 años, y Isabela, de 6, se veían cansados y confundidos. «Hola, Rosalinda», dijo Amaya, y su voz no tenía la confianza arrogante que recordaba. «Amaya, ¿qué están haciendo aquí? Necesitamos hablar contigo». «¿Sobre qué?» «Sobre José Luis. Sobre los niños. Sobre todo». Los niños me miraban con ojos grandes y curiosos. Hacía meses que no los veía, y me dolió darme cuenta de cuánto habían crecido sin que yo estuviera ahí. «Hola, abuela», dijo Miguel tímidamente. La palabra abuela me atravesó como un puñal. Estos niños no tenían culpa de los errores de sus padres. «Hola, mis queridos», dije, arrodillándome para estar a su nivel. «¿Cómo han estado?» «Papá llora mucho», dijo Isabela con la honestidad brutal que tienen los niños. «Y mamá dice que tenemos que mudarnos». Miré a Amaya, que se había puesto pálida. «Isabela, cállate», murmuró. «¿Podemos hablar en privado?», le pregunté a Amaya. Llevé a los niños a la sala de recreación, donde otros residentes estaban jugando cartas y viendo televisión. La señora Chen, que había sido maestra durante 40 años, inmediatamente tomó a los niños bajo su cuidado. «Ven, queridos, déjenme enseñarles este rompecabezas de dinosaurios». Amaya me siguió a mi oficina, donde se sentó pesadamente en la silla frente a mi escritorio. «Te ves bien», dijo, y por primera vez desde que la conocía no había veneno en su voz. Solo cansancio. «Gracias. ¿Qué quieres, Amaya?» José Luis perdió su trabajo. Lo había estado esperando desde su visita en enero, pero aún así sentí un apretón en el corazón. «¿Cuándo?» «Hace 6 semanas. Hemos estado viviendo de las tarjetas de crédito desde entonces, pero ya llegamos al límite. El banco nos dio un aviso de ejecución hipotecaria. Lo siento mucho por eso». «¿Lo sientes?», me miró con sorpresa. «Pensé que estarías feliz. Pensé que dirías, se lo merecen o algo así. Amaya, yo nunca he querido que ustedes sufrieran. Solo quería que me trataran con respeto». «Lo sé», suspiró. «Y sé que no lo hicimos». Estas palabras, viniendo de Amaya, me sorprendieron tanto que me quedé sin habla por un momento. «José Luis no quería que viniera aquí», continuó. «Dijo que tú ya habías dejado claro que no nos ibas a ayudar». «Entonces, ¿por qué viniste?» «Porque mis hijos van a quedarse sin hogar, Rosalinda. Porque por primera vez en mi vida entiendo lo que se siente estar desesperada». Había algo diferente en Amaya. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía a la humildad genuina. «¿Qué quieres que haga?» «No lo sé», admitió. «Supongo que... ¿podrías hablar con José Luis?» Él está en muy mal estado. Bebe demasiado. No duerme. Apenas sale de la cama algunos días». «¿Y tú cómo estás?» «Conseguí un trabajo en una cafetería. 20 horas a la semana. $9 por hora. Es todo lo que pude encontrar sin experiencia. No es suficiente ni para las cuentas básicas. 20 horas a la semana a $9 por hora. $180 por semana. Aproximadamente $720 al mes. Con una hipoteca de $3,200 mensuales, era una gota en el océano. ¿Por qué no buscan un apartamento más pequeño?»
Lo hemos intentado, pero con nuestro crédito arruinado y José Luis sin empleo, nadie nos acepta, y no tenemos dinero para un depósito de todos modos. ¿Qué hay de la familia de José Luis? ¿Tu familia? Mi familia está en España, los padres de José Luis. Bueno, su padre murió hace 10 años, y su madre está en un asilo que apenas puede pagar. No hay nadie más. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Una parte de mí se sentía vindicada. Habían estado tan seguros de que no me necesitaban, tan arrogantes en su creencia de que siempre podrían arreglárselas solos. Pero otra parte de mí, la parte que había sido madre durante 38 años, se dolía por esos niños que no tenían culpa de nada. Amaya, voy a preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. Está bien. Si yo los ayudo ahora, ¿qué me garantiza que las cosas serán diferentes? ¿Qué me garantiza que no volverás a tratarme como basura en cuanto la crisis haya pasado? No puedo garantizarte nada, dijo suavemente. Solo puedo decirte que estos últimos meses me han cambiado. Trabajar por primera vez en mi vida, ver a José Luis deprimido, ver el miedo en los ojos de mis hijos. Me ha hecho entender muchas cosas. ¿Cómo qué? Como que tú tenías razón. Sobre todo, yo era cruel contigo. Te trataba como si fueras menos que nosotros, cuando en realidad eras la única que mantenía a esta familia unida. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Yo nunca trabajé un día en mi vida antes de esto, Rosalinda. Mis padres me mantuvieron hasta que me casé y luego José Luis me mantuvo. Nunca entendí lo que significaba ganarse la vida, lo que significaba sacrificarse por otros. Pero ahora trabajo 8 horas seguidas sin descanso, llego a casa con los pies sangrando y apenas gano suficiente para comprar comida. Y me di cuenta de que tú hiciste eso durante años, por nosotros, sin quejarte. Amaya. No, déjame terminar. También me di cuenta de que José Luis se convirtió en alguien horrible contigo, y fue mi culpa. Yo lo envenenaba contra ti porque tenía celos. ¿Celos? Celos de la relación que tenían. Él te amaba tanto, te respetaba tanto, y yo quería ser la única mujer importante en su vida. Así que poco a poco, con comentarios pequeños, lo fui convenciendo de que tú eras el problema. La honestidad brutal de su confesión me dejó sin palabras. ¿Dónde está José Luis ahora? En casa, bebiendo. No quiso venir porque dice que ya te pidió ayuda una vez y lo rechazaste. Dice que prefiere estar en la calle antes que humillarse otra vez. Pero tú viniste de todos modos, porque soy madre, Rosalinda, y una madre hace cualquier cosa por sus hijos, incluso humillarse delante de la suegra que trató como basura. Miré por la ventana hacia los jardines, donde algunos residentes estaban disfrutando del sol de la tarde. Pensé en mi nueva vida, en la paz que había encontrado, en el respeto que finalmente tenía. ¿Realmente quería arriesgarlo todo por personas que me habían lastimado tan profundamente? Pero entonces pensé en Miguel e Isabela en la sala de recreación, riendo con la señora Chen, inocentes de todos los errores de los adultos. Si voy a ayudar, dije lentamente, será bajo mis condiciones. Los ojos de Amaya se iluminaron con esperanza. Cualquier condición. Primera condición. José Luis tiene que venir aquí y disculparse conmigo. Una disculpa real, no palabras vacías. Está bien. Segunda condición. Ambos tienen que ir a terapia de pareja. Y José Luis necesita tratamiento para el alcoholismo. Está bien. Tercera condición. Cualquier ayuda financiera que yo proporcione será un préstamo, no un regalo, con términos claros y fechas específicas de pago. Por supuesto. Y cuarta condición. Si alguna vez, alguna de ustedes me faltan el respeto otra vez, se acabó. Para siempre. Sin segundas oportunidades. Entiendo. Amaya, necesito que entiendas algo. No voy a rescatarlos de esta situación. Voy a darles una oportunidad de rescatarse a sí mismos. Pero el trabajo duro, los cambios necesarios, las decisiones difíciles, eso depende de ustedes. Lo entendemos. ¿De verdad? Porque rescatar significa que yo resuelvo sus problemas.
Ayudar significa que les doy las herramientas para que ustedes resuelvan sus propios problemas. Sí, lo entiendo. Y Rosalinda, gracias. Sé que no me merezco tu ayuda después de todo lo que hice. No, no te la mereces, pero Miguel e Isabela sí se la merecen. Amaya asintió, lágrimas cayendo más fuerte ahora. ¿Cuándo pueden venir José Luis y los niños a hablar conmigo? Mañana si quieres. José Luis no tiene trabajo, así que puede venir cualquier hora. Bien, dile que esté aquí a las 2 de la tarde. Y Amaya. Sí, si realmente han cambiado, si realmente entienden lo que hicieron mal, entonces tal vez podamos construir algo nuevo. Pero no será como antes, no volveré a ser la abuela que se deja pisotear. No queremos que seas la abuela que se deja pisotear. Queremos conocer a la mujer fuerte que claramente siempre fuiste, pero que nosotros nunca nos molestamos en ver. Después de que se fueron, me quedé en mi oficina durante mucho tiempo, mirando por la ventana hacia los jardines. La señora Henderson se acercó a mi puerta. ¿Todo bien, querida? No estoy segura, admití. Mi familia está en crisis, y van a pedirme que los ayude. ¿Y qué sientes al respecto? Confundida. Una parte de mí quiere decir que no, que se las arreglen solos, pero otra parte. ¿Sí? Otra parte recuerda que ser familia no significa permitir que te lastimen. Significa amar lo suficiente para establecer límites. La señora Henderson sonrió. Suena como si ya supieras qué hacer. Esa noche, mientras cenaba en el comedor elegante rodeada de mis nuevos amigos, me di cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo de José Luis y Amaya. Ya no necesitaba su aprobación o su amor para sentirme completa. Y esa realización cambió todo. Porque cuando ayudas a alguien desde una posición de fortaleza en lugar de necesidad desesperada, las reglas del juego son completamente diferentes. Mañana descubriríamos si José Luis había cambiado realmente o si solo estaba desesperado. Y dependiendo de esa respuesta, mi familia tendría una segunda oportunidad, o aprendería de una vez por todas que sus acciones tienen consecuencias permanentes. José Luis llegó a las 2:05 de la tarde del sábado. Lo supe porque lo vi desde la ventana de mi oficina, caminando lentamente por el sendero de piedra de Paradise Gardens, como si cada paso le doliera. No se parecía en nada al hombre exitoso y confiado que había conocido. Sus hombros estaban encorvados, su ropa arrugada, y cuando finalmente entró al edificio, pude oler el alcohol en él desde el otro lado del vestíbulo. Miguel e Isabela corrieron hacia mí en el momento en que me vieron. ¡Abuela!, gritó Isabela. La señora Chen nos enseñó a hacer origami ayer. ¿En serio? Me arrodillé para abrazarlos. ¿Qué hicieron? Grullas, dijo Miguel, sacando una grulla de papel algo arrugada de su bolsillo. Esta es para ti. Tomé la grulla de papel, sintiendo que mi corazón se apretaba. Estos niños no merecían estar en medio de este caos. José Luis se quedó atrás, observando la interacción con una expresión que no podía leer. Amaya lo empujó suavemente hacia adelante. «Saluda a tu madre», le susurró. «Hola, mamá», dijo, pero su voz sonaba apagada, automática. «Hola, José Luis. ¿Cómo te sientes?» «¿Cómo crees que me siento?», respondió con un toque de su antigua hostilidad. Amaya le dio un codazo. «José Luis», le advirtió, «¿podemos ir a algún lugar donde los niños puedan jugar mientras hablamos?», pregunté. La señora Chen, que había estado esperando en la sala principal, se acercó con una sonrisa cálida. «Miguel, Isabela, ¿les gustaría ver mi jardín de mariposas? Acabo de plantar flores nuevas». Los niños se fueron felizmente con ella, dejándonos solos en la pequeña sala de conferencias que había comenzado a sentirse como un tribunal. José Luis se desplomó en una silla, evitando mi mirada. Amaya se sentó a su lado, pero incluso yo podía sentir la tensión entre ellos. «Amaya me contó sobre tu situación», comencé. «¿Mi situación?». José Luis levantó la cabeza bruscamente. «¿Es así como lo llamas?». «Perder mi trabajo, estar a punto de perder mi casa, no poder alimentar a mis hijos. ¿Una situación? ¿Cómo preferirías que lo llamara?».
Una crisis, un desastre, el fin de todo lo que he trabajado para construir. José Luis, por favor. Amaya puso una mano en su brazo. Vinimos aquí a pedir ayuda, no a pelear. ¿Pedir ayuda? Se rió amargamente. No, vinimos a mendigar. Vinimos a humillarnos delante de la mujer que nos abandonó cuando más la necesitábamos. La acusación me golpeó como una bofetada, pero esta vez no me dolió. Esta vez solo me hizo sentir triste por él. José Luis, dije calmadamente, ¿realmente crees que yo los abandoné a ustedes? ¿Qué más se supone que piense? Te fuiste. Desapareciste. No contestaste mis llamadas. Tu esposa me echó de la casa en Nochebuena, y tú lo permitiste. Cuando viniste aquí en enero a pedirme dinero, no te disculpaste. No reconociste lo que habían hecho mal. Solo querías que arreglara tus problemas financieros. Éramos una familia. Se suponía que teníamos que ayudarnos mutuamente. Una familia se ayuda mutuamente, sí, pero también se respeta mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí, José Luis? Se quedó callado por un momento. Yo te daba un techo. Después de que vendiera mi apartamento para darles $30,000 para el enganche de su casa. Y a cambio de ese techo, yo limpiaba, cocinaba, cuidaba a los niños y pagaba $850 al mes. ¿Eso te parece una relación equilibrada? Tú quisiste hacer esas cosas. No, José Luis. Yo necesitaba hacer esas cosas para sentir que tenía algún valor en esa casa. Porque Amaya me había dejado muy claro que sin mi contribución yo no era bienvenida. Amaya se encogió en su silla, pero no negó la acusación. ¿Y sabes qué? Continué. Está bien que ustedes no me necesitaran. Está bien que quisieran vivir su vida sin mi interferencia. Pero no estaba bien mentir al respecto. No estaba bien hacerme sentir como una carga mientras secretamente dependían de mi dinero y mi trabajo. No era secreto, murmuró José Luis. ¿No? Entonces dime, cuando tus amigos preguntaban por qué tu madre vivía contigo, ¿qué les decías? José Luis no respondió. ¿Les decías que yo había vendido mi casa para ayudarte a comprar la tuya? ¿Les decías que yo pagaba parte de las cuentas? ¿O les decías que era una vieja solitaria que no tenía a dónde más ir? Mamá. Respóndeme, José Luis. ¿De qué manera hablas de mí cuando no estoy presente? Su silencio fue respuesta suficiente. Amaya fue honesta conmigo ayer, dije. Me confesó que había estado trabajando para alejarme de ti. Me pidió perdón por sus errores. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? José Luis me miró por primera vez desde que había llegado, y vi algo en sus ojos que me sorprendió. No era arrogancia ni hostilidad, era miedo. No sé cómo, susurró. ¿Cómo qué? No sé cómo disculparme por algo tan grande. No sé cómo admitir que tal vez perdí a la mejor madre del mundo porque fui demasiado cobarde para defender lo que era correcto. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón, pero no de dolor, de alivio. Finalmente estaba viendo un destello del hijo que había criado. José Luis, dije suavemente, ¿qué pasó contigo? ¿Cuándo decidiste que era más fácil complacer a Amaya que hacer lo correcto? Cuando me di cuenta de que si no lo hacía, ella se llevaría a los niños, admitió, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Cuando entendí que tenía que elegir entre ustedes dos, y pensé que tú me amarías sin importar qué. Pensé que siempre estarías ahí. Ah, dije, entendiendo finalmente, pensaste que mi amor era incondicional, así que podías maltratarme sin consecuencias, mientras que el amor de Amaya tenía condiciones, así que tenías que trabajar para mantenerlo. Sí, sollozó, y tenía razón sobre Amaya. Cuando perdí mi trabajo, cuando ya no podía darle la vida que quería, empezó a tratarme como tú siempre dijiste que me trataría. Miré a Amaya, que tenía lágrimas en los ojos, pero no negó la acusación. Es verdad, dijo Amaya en voz baja. Cuando José Luis perdió su trabajo, cuando el dinero se acabó, me enojé con él. Lo culpé. Le dije cosas horribles.
y me di cuenta de que había estado amando su provisión financiera, no a él como persona. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo lo que significa amar a alguien a través de las dificultades, dijo Amaya. Y estoy aprendiendo lo que significa trabajar para ganar mi propia vida en lugar de depender de otros. José Luis se limpió los ojos con la manga. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco tu ayuda. Pero mis hijos... José Luis, lo interrumpí, voy a preguntarte algo, y quiero que pienses cuidadosamente antes de responder. Está bien. Si yo los ayudo ahora, si encuentro una manera de darles otra oportunidad, ¿qué vas a hacer diferente? Todo, respondió inmediatamente. Haré todo diferente. Eso no es una respuesta específica. Dame ejemplos concretos. José Luis se quedó callado por un momento, claramente luchando con la pregunta. Voy a conseguir cualquier trabajo que pueda encontrar, incluso si no es en mi campo. ¿Qué más? Voy a ir a terapia. Los dos vamos a ir a terapia. ¿Qué más? Voy a... Se detuvo. Respiró profundo. Voy a aprender a poner límites con Amaya cuando ella trate de manipularme contra ti. Amaya pareció sorprendida por esa respuesta, pero no protestó. ¿Y qué hay de la bebida? Voy a dejar de beber, completamente. José Luis, estos no son cambios fáciles, requieren trabajo constante, día tras día. ¿Estás realmente preparado para eso? No lo sé, admitió honestamente, pero sé que tengo que intentarlo, porque la alternativa es perder a mis hijos, perder a mi esposa y perder cualquier posibilidad de recuperar a mi madre. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, mirando hacia los jardines donde Miguel e Isabela estaban recogiendo flores con la señora Chen. Se veían tan pequeños, tan inocentes. ¿Qué necesitan exactamente?, pregunté sin voltearme. $3,000 para poner al día la hipoteca y evitar la ejecución, dijo Amaya. 2,000 más para las tarjetas de crédito más urgentes. Y tal vez ayuda con los gastos básicos hasta que José Luis encuentre trabajo. $5,000. Era mucho dinero, pero no era imposible. Con mi salario y mis ahorros podía hacerlo. La pregunta era si debía hacerlo. Si hago esto, dije volviéndome hacia ellos, será con condiciones muy específicas. Cualquier condición, dijo José Luis. Primera, los $5,000 serán un préstamo, no un regalo. $50 al mes durante 10 años. Si se atrasan un solo pago sin una explicación válida, se acabó la ayuda. Entendido. Segunda, José Luis va a Alcohólicos Anónimos. No cuando tenga ganas, no cuando sea conveniente. 3 veces por semana, todas las semanas. Está bien. Tercera, ambos van a terapia de pareja, 1 vez por semana durante al menos 6 meses. Sí. Cuarta, van a mudarse a una casa que puedan pagar con el salario real que José Luis pueda conseguir, no con el salario que esperan conseguir algún día. Pero nuestros vecinos, nuestros amigos, comenzó Amaya. Amaya, la interrumpí. ¿Realmente crees que los amigos que te juzgan por el tamaño de tu casa son amigos verdaderos? No, admitió. Supongo que no. Quinta condición. José Luis acepta cualquier trabajo honesto que pueda encontrar, incluso si está por debajo de sus calificaciones. El orgullo es un lujo que no pueden permitirse ahora. Entendido. Y sexta condición. Si alguna vez cualquiera de ustedes me falta el respeto otra vez, o trata de manipularme, o me hace sentir como una carga, se acabó. Para siempre. No habrá terceras oportunidades. Lo entendemos, dijeron ambos al unísono. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto. Pero no porque se lo merezcan. Lo hago por Miguel e Isabela, que no tuvieron voz en ninguna de las decisiones que los trajeron a esta situación. José Luis se levantó abruptamente y caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero en su lugar se arrodilló. «Mamá», dijo, su voz quebrada, «lo siento mucho. Siento haber sido un hijo tan terrible. Siento haber permitido que Amaya te tratara mal. Siento haber puesto su felicidad por encima de tu dignidad.
Siento haber tomado todo lo que me diste sin nunca agradecértelo. Y siento mucho haber estado demasiado ciego para ver que tú eras la única persona en mi vida que realmente me amaba sin condiciones. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. No eran las palabras perfectas, pero eran las palabras reales. Y después de todos estos meses, finalmente sentí que mi hijo había vuelto a casa. José Luis, dije, poniéndome de pie para ayudarlo a levantarse. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. ¿Puedes perdonarme? Te perdoné hace mucho tiempo, dije honestamente. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que podemos empezar a construir algo nuevo. ¿Algo mejor? Si todos estamos dispuestos a trabajar por ello, sí, algo mucho mejor. Amaya se levantó y se acercó a nosotros. Rosalinda, yo también quiero pedirte perdón. No solo por echarte de la casa en Navidad, sino por 5 años de hacer que te sintieras no bienvenida en tu propia familia. Gracias, Amaya. Eso significa mucho para mí. Y quiero que sepas que si haces esto por nosotros, si nos das esta oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte por lo que te hice. No necesitas compensarme, dije. Solo necesitas tratarme con el respeto básico que toda persona merece. Eso puedo hacerlo. Los tres nos quedamos en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de pasar. Afuera, podía escuchar la risa de Miguel e Isabela mezclándose con las voces de los residentes de Paradise Gardens. Sonaba como música. Hay una condición más, dije finalmente. ¿Cuál? Preguntó José Luis. Quiero que Miguel e Isabela vengan a visitarme aquí una vez por semana. Quiero una relación real con mis nietos, no solo verlos cuando ustedes necesiten algo. Por supuesto, dijo Amaya. De hecho, creo que les haría bien estar cerca de personas mayores que puedan enseñarles sobre la vida. Entonces, está decidido, dije. Mañana transferiré el dinero. Pero recuerden, esta es su última oportunidad. No habrá otra. José Luis asintió solemnemente. No la necesitaremos. Esta vez vamos a hacerlo bien. Mientras regresábamos a buscar a los niños, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no era la madre desesperada rogando por el amor de su hijo. Ya no era la suegra tolerada que vivía en los márgenes de una familia que no la quería. Ahora era Rosalinda Estrada, directora regional de bienestar emocional de Paradise Gardens. Era una mujer con su propia vida, sus propios logros, sus propios términos. Y si José Luis y Amaya querían ser parte de esa vida, tendrían que ganarse ese privilegio, porque finalmente había aprendido la diferencia entre amar a alguien y permitir que te lastimen. Había aprendido que la verdadera compasión a veces significa decir no, hasta que las personas estén listas para recibir un sí saludable. Y había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que mereces. 1 año después, estaba parada en el mismo vestíbulo de Paradise Gardens, donde todo había comenzado, pero esta vez no estaba sola. Miguel e Isabela corrían por los pasillos familiares, saludando a todos los residentes por su nombre. Para ellos, este lugar se había convertido en una segunda casa, y los ancianos aquí se habían convertido en abuelos honorarios. «Señor Martínez», gritó Isabela, ¿podemos hacer galletas otra vez hoy? «Por supuesto, pequeña», respondió el ex-chef, sus ojos brillando. «Pero esta vez, tú me enseñas a mí la receta de tu abuela». Era la primera vez que alguien había llamado mi receta la receta de la abuela, y había sido un cumplido en lugar de una carga. José Luis apareció en la puerta principal, pero se veía completamente diferente al hombre quebrado que había llegado aquí hace 1 año. Su postura era erguida otra vez, su ropa limpia y planchada, pero más importante, sus ojos tenían vida otra vez. «Hola, mamá», dijo, y la palabra sonaba natural ahora, llena de cariño genuino. «Hola, mijo. ¿Cómo te fue en el trabajo?» «Bien, muy bien. De hecho, mi supervisor me dijo que estoy siendo considerado para una promoción.
José Luis había conseguido trabajo como contador junior en una firma pequeña. El salario era la mitad de lo que ganaba en su trabajo anterior, pero era estable, y él había demostrado ser un empleado confiable. Más importante, había estado sobrio durante 342 días. Lo sabía porque llevaba una ficha de Alcohólicos Anónimos en su cartera y me había mostrado cada hito. Eso es maravilloso, dije, y lo decía en serio. Era maravilloso no porque el dinero importara, sino porque él había reconstruido su autoestima de manera saludable. Amaya llegó unos minutos después, todavía vestida con su uniforme de la guardería donde ahora trabajaba a tiempo completo. Se había cortado el cabello en un estilo más práctico y ya no llevaba las uñas largas que antes consideraba tan importantes. Pero se veía más feliz de lo que la había visto jamás. «Rosalinda», me saludó con un abrazo genuino. «¿Cómo estuvo tu día?» «Ocupado. Tuvimos la visita de inspección para la expansión a Columbus. Creo que salió bien. La expansión del programa de bienestar emocional había sido aprobada para 3 Paradise Gardens adicionales en Ohio. Manuel me había puesto a cargo de todo el proceso, confiando en mí de maneras que nunca había imaginado posibles. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo Amaya, y pude ver que lo decía en serio. Había sido un cambio gradual, pero Amaya había evolucionado de la mujer que me veía como competencia a alguien que genuinamente respetaba lo que había logrado. Su propia experiencia trabajando y manteniéndose a sí misma le había dado una perspectiva completamente nueva sobre la vida. «¿Cómo van los niños en la nueva casa?», pregunté. Se habían mudado de su casa grande en los suburbios a un apartamento de 3 habitaciones en un barrio más modesto. Al principio, José Luis se había avergonzado del cambio, pero los niños se habían adaptado sorprendentemente bien. Miguel había hecho nuevos amigos en la escuela, e Isabela había descubierto que le gustaba ayudar a Amaya en el jardín pequeño que habían plantado en el patio trasero. «Están bien», sonrió Amaya. «Isabela me dijo anoche que le gusta nuestra nueva casa mejor, porque no es tan grande que nos perdemos unos de otros». Los niños habían dicho cosas así antes, observaciones inocentes que revelaban cuánto habían notado la tensión en su hogar anterior. En la casa nueva, más pequeña, la familia estaba más unida físicamente, pero también emocionalmente. Y Miguel preguntó si podía invitar a su nuevo amigo Dani a nuestra cena familiar del domingo, agregó José Luis. Las cenas familiares dominicales habían sido idea mía. Una vez por semana, todos veníamos a Paradise Gardens para una comida especial en el comedor privado. Era mi manera de mantener nuestra nueva dinámica familiar centrada en el respeto mutuo y la comunicación abierta. Los residentes habían adoptado a los niños como nietos honorarios, y Miguel e Isabela habían aprendido a valorar la sabiduría y las historias de los ancianos. «Por supuesto que puede invitar a Dani», dije. «Mientras más, mejor». «Mamá», dijo José Luis, y había algo en su voz que me hizo prestar atención completa. «Hay algo que Amaya y yo queremos preguntarte». «¿Qué es?» «Bueno, hemos estado hablando, y queremos saber si considerarías mudarte de vuelta con nosotros». Mi estómago se tensó instintivamente. Durante meses había estado esperando que preguntaran esto y había estado preparando mi respuesta. «José Luis, yo vivo aquí ahora. Este es mi hogar. Lo sabemos y respetamos eso completamente. Pero pensamos, bueno, el apartamento tiene una habitación extra y pensamos que tal vez podrías tener tu espacio allí también. No para cuidarnos, no para hacer el trabajo doméstico, sino solo para estar cerca, como familia real esta vez. Podrías conservar tu trabajo aquí», agregó Amaya rápidamente. «No estamos pidiendo que cambies tu vida, solo que tal vez la compartas con nosotros un poco más». Era tentador. Durante décadas había soñado con tener una relación cercana y saludable con mi hijo y mis nietos, pero había aprendido algo importante en este último año. «Es una oferta hermosa», dije, pero mi respuesta es no. Vi el dolor flash a través de los ojos de José Luis. ¿Por qué? Porque he construido una vida aquí que me llena completamente. Tengo trabajo que me apasiona, amigos que me valoran,
un propósito que va más allá de ser solo la madre o la abuela de alguien, y no quiero arriesgar perder eso. Pero podrías tener ambas cosas, protestó Amaya. Tal vez, pero también podría no tenerlas. Y he aprendido que es mejor amar a las personas desde una posición de plenitud que desde una posición de necesidad. José Luis frunció el ceño. No entiendo. Cuando vivía con ustedes antes, los amaba porque los necesitaba. Necesitaba sentirme útil, necesitaba sentirme querida, necesitaba un lugar donde pertenecer. Esa necesidad me hizo tolerar comportamientos que no debería haber tolerado. ¿Y ahora? Ahora los amo porque elijo amarlos. No porque los necesite, sino porque he decidido que quiero tenerlos en mi vida. Y esa diferencia cambia todo. Pero nos vemos solo una vez por semana, dijo José Luis con tristeza. Y esa, una vez por semana, es preciosa precisamente porque es elegida conscientemente por todos nosotros. No es obligación, no es conveniencia, no es dependencia, es amor genuino. Amaya asintió lentamente. Creo que entiendo lo que dices. Cuando vivías con nosotros antes, dábamos por sentado que siempre estarías ahí. No apreciábamos el tiempo que pasábamos contigo porque pensábamos que era ilimitado. Exacto. Y ahora, cuando Miguel me cuenta sobre su semana, realmente me escucha porque sabe que esta conversación es especial. Cuando Isabela me enseña algo que aprendió en la escuela, está completamente presente porque este tiempo conmigo es elegido, no automático. ¿Y si prometemos que será diferente esta vez?, preguntó José Luis. José Luis, las promesas son palabras. Lo que importan son las acciones consistentes a través del tiempo. Y ustedes ya me han demostrado a través de sus acciones este año que han cambiado realmente. Entonces, ¿por qué no quieres intentarlo? Porque no necesito intentarlo. Lo que tenemos ahora funciona perfectamente. ¿Por qué arreglar algo que no está roto? Se quedaron callados por un momento, procesando mi respuesta. Además, agregué con una sonrisa, si viviera con ustedes, ¿quién cuidaría a la señora Henderson cuando tiene una de sus pesadillas? ¿Quién ayudaría al señor Martínez cuando se siente nostálgico por su difunta esposa? ¿Quién organizaría el club de lectura que ha cambiado la vida de 12 residentes? Tienes razón, dijo Amaya. Te hemos estado viendo como nuestra madre y abuela, pero olvidamos que también eres Rosalinda Estrada, una mujer con su propia misión importante en el mundo. Y esa misión no es menos valiosa porque involucra cuidar a ancianos en lugar de cuidar a una familia joven, agregué. José Luis se acercó y me abrazó. Estoy orgulloso de ti, mamá. Orgulloso de lo que has construido aquí. Orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Orgulloso de tener una madre que es lo suficientemente fuerte como para decir no cuando es necesario. Gracias, mijo. Eso significa todo para mí. Pero hay algo más, dijo Amaya. Algo que queremos hacer por ti. ¿Qué? Queremos pagarte los $30,000 que diste para nuestra casa. No es necesario. Sí, es necesario, interrumpió José Luis. No como parte del préstamo de $5,000. Eso seguimos pagando puntualmente cada mes, sino como reconocimiento de que esos $30,000 nunca fueron una donación. Fueron una inversión que nunca te fue devuelta. ¿De dónde van a sacar $30,000? Vamos a vender la casa, dijo Amaya. Ya encontramos un comprador. Después de pagar el préstamo hipotecario restante, nos quedarán $35,000. $30,000 para ti, $5,000 para empezar nuestros ahorros de emergencia. Pero entonces no tendrán casa. Ya encontramos un apartamento perfecto para nosotros, sonrió José Luis. 2 habitaciones, en un buen vecindario, cerca del trabajo de Amaya y de la escuela de los niños. Pero mejor que eso, es algo que podemos pagar completamente con nuestros ingresos reales, sin depender de nadie más, agregó Amaya, sin vivir más allá de nuestros medios. ¿Y están seguros de esto? Completamente seguros, dijeron ambos al unísono. Porque es lo correcto, continuó José Luis, y porque queremos que sepas que finalmente entendemos el valor de lo que diste. Esa noche, después de que se fueron,
Me senté en mi balcón privado mirando hacia los jardines iluminados por la luna. La señora Henderson se acercó con 2 tazas de té. «¿Cómo te sientes sobre todo esto?», preguntó. «Plena», respondí honestamente. «Por primera vez en mi vida me siento completamente plena». «¿Sin arrepentimientos?». «Sin arrepentimientos». 2 semanas después, recibí un cheque por $30,000 y una carta escrita a mano de José Luis. «Mamá», decía la carta, «estos $30,000 representan más que dinero. Representan reconocimiento de tu sacrificio, respeto por tu generosidad y nuestro compromiso de nunca más dar por sentado tu amor. Pero más importante, representan nuestra comprensión de que el amor real no es lo que alguien puede hacer por ti, sino quien es como persona. Y tú, mamá, eres la persona más fuerte, sabia y generosa que conocemos. Esperamos algún día ser dignos del ejemplo que nos has dado. Con todo nuestro amor y respeto, José Luis, Amaya, Miguel e Isabela». Usé los $30,000 para establecer una beca en Paradise Gardens para familias que no podían permitirse cuidado de alta calidad para sus seres queridos ancianos. La llamé Fondo de Compasión Silenciosa, en honor a todas las personas que dan sin esperanza de reconocimiento, que aman sin condiciones y que mantienen a las familias unidas con su fuerza silenciosa. 6 meses después, Manuel me pidió que fuera la directora ejecutiva de todas las operaciones de Paradise Gardens en Ohio. Era una posición que jamás había soñado alcanzar, supervisando el cuidado de más de 500 ancianos en 8 instalaciones. «¿Por qué yo?», le pregunté. «Porque has vivido lo que significa ser descartada», respondió. «Y has transformado esa experiencia en compasión para otros que se sienten descartados. Esa es una sabiduría que no se puede enseñar, solo se puede vivir». El día que acepté la posición, José Luis llamó para felicitarme. «Mamá», dijo, «cuando era niño, solía decir que quería ser como tú cuando creciera, pero dejé de decir eso en algún momento. ¿Por qué? Porque pensé que ser como tú significaba ser alguien que siempre da sin recibir nada a cambio, y eso no me parecía una vida feliz. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que estar como tú significa ser alguien que da desde una posición de fortaleza, no de necesidad. Significa ser alguien que establece límites saludables. Significa ser alguien que elige el amor, pero no tolera el abuso. Y sí, ahora quiero ser como tú cuando crezca». Esa Nochebuena, 1 año y medio después de que todo comenzara, organicé una cena especial en Paradise Gardens. No solo para mi familia, sino para todos los residentes que no tenían familia cerca. La mesa principal tenía lugar para 25 personas. Ancianos que habían vivido vidas extraordinarias, empleados que habían elegido dedicar sus carreras a cuidar a otros, y mi pequeña familia que finalmente había aprendido lo que significaba valorar lo que tenían. Miguel se sentó entre la señora Chen y el señor Martínez, escuchando fascinado sus historias de la Segunda Guerra Mundial. Isabela ayudaba a servir la cena, insistiendo en que ella era la ayudante oficial de la abuela. José Luis se acercó a mí durante la cena. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó. «¿Qué?». «Que finalmente entiendo que no perdiste una familia cuando nos alejaste. Ganaste una familia cuando encontraste tu lugar aquí. Y ustedes no perdieron una madre cuando aprendí a decir no. Ganaron una madre que finalmente sabía cuál era su valor». «Exacto. Y nosotros ganamos el privilegio de ser parte de la vida de una mujer extraordinaria, en lugar de dar por sentado la presencia de alguien que pensábamos que no tenía otra opción». Esa noche, mientras los últimos invitados se iban y el personal limpiaba los platos, me quedé sentada en el comedor grande mirando las luces de Navidad que habíamos colgado. Reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. Había comenzado con $5 entregados a un extraño en una estación de autobús. Un acto de compasión nacido de la desesperación había sido la semilla de una transformación completa. Había aprendido que a veces las mejores cosas en la vida vienen cuando dejamos de aferrarnos tan fuerte a lo que pensamos que necesitamos. Había aprendido que el respeto no se mendiga, se gana.
Había aprendido que el amor real incluye límites saludables. Pero más que todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 63 años, cuando muchas personas piensan que sus mejores días han pasado, yo había encontrado mi propósito verdadero. En mi bolso todavía llevaba la grulla de origami que Miguel me había dado aquel primer día. Era un recordatorio de que incluso las cosas más frágiles pueden ser hermosas cuando son hechas con amor. Y mientras apagaba las luces y me dirigía a mi suite cómoda y elegante, supe con certeza que había tomado las decisiones correctas. No porque todo fuera perfecto, sino porque todo era auténtico. Había aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Y esa diferencia había cambiado no solo mi vida, sino las vidas de todos los que amaba. Era más de lo que había soñado cuando estaba sentada sola en esa estación de autobús fría hace año y medio. Había encontrado algo mejor que la familia que había perdido. Había encontrado la familia que merecía.